La tormenta comenzó mucho antes de que el primer trueno retumbara sobre el valle. Comenzó con un susurro, el viento que rozaba las hojas de los viejos eucaliptos y que parecía querer advertir algo, como si la naturaleza supiera lo que los humanos aún se negaban a ver. Laura observó por la ventana, apoyando la frente contra el vidrio frío. Desde niña tenía una habilidad extraña, o quizá era una sensibilidad heredada, para percibir la energía del clima. Su padre solía decirle que el río era un ser vivo y que, si uno prestaba atención, podía escuchar su respiración. Aquella tarde, el río respiraba con dificultad. Las nubes eran demasiado densas, demasiado bajas. Había una tensión en el aire, una sensación de espera, como si algo estuviera a punto de romperse. Laura aspiró profundamente, tratando de calmar el latido acelerado en su pecho. Ella siempre se inquietaba antes de una tormenta, pero esta era distinta. Sentía que la naturaleza le estaba hablando. La voz de su padre sonó desde la cocina. ¿Está muy oscuro allá afuera? Laura dudó antes de responder. Sí, y el viento dejó de soplar. Su padre salió limpiándose las manos en un paño. Era un hombre de rostro curtido, con arrugas ganadas a base de trabajo y de sonrisas. La había criado solo desde que su madre falleció, y aunque era firme, tenía una ternura que solo las personas que han amado profundamente saben expresar. Eso significa que va a caer, dijo él, mirando el cielo. Mejor aseguramos lo que podamos. No era raro que hubiera tormentas en el pueblo, especialmente en los últimos años, cuando el clima parecía volverse impredecible. Pero lo que preocupaba a todos era el río. Cada temporada subía un poco más. Cada año parecía querer reclamar el terreno que los humanos le habían robado para construir casas y cultivos. Los vecinos comentaban, con miedo oculto en sus voces, que el río estaba despertando. Mientras su padre cerraba las ventanas, Laura encendía las lámparas del salón. La luz temblorosa de las bombillas amarillas parecía luchar contra la oscuridad que se espesaba en el exterior. Un trueno estalló, como un grito. El primer relámpago iluminó el cielo y, por un breve instante, Laura vio el perfil del río. Era como una serpiente plateada agitándose entre sombras. No podía quitarse la sensación de que aquel no era un fenómeno natural. Algo estaba tratando de comunicarse. La lluvia llegó con violencia. Golpeaba el techo como si lo taladrara. El viento aullaba, empujando contra las paredes. El padre de Laura revisó las compuertas de drenaje y la pequeña barrera de contención que los vecinos habían construido para proteger el barrio más cercano al cauce. Pero ella sabía, en el fondo, que esa barrera no sería suficiente. Lo había sentido desde el primer momento en que el viento dejó de soplar. Laura se sentó en el sillón, abrazando una manta. Tenía 25 años, pero en momentos como ese se sentía como una niña temblorosa que quería esconderse en los brazos de su madre. La tormenta rugía con más fuerza, y cada estruendo hacía vibrar los cristales. Se preguntó cuánta gente, en otras partes del mundo, estaría sintiendo lo mismo. Y casi sin pensarlo, murmuró: si alguien escucha esta historia, me gustaría saber desde dónde nos está acompañando. Quizá el mundo es más pequeño cuando compartimos los miedos. Era un pensamiento simple, pero sincero. A veces, cuando uno se siente pequeño ante la fuerza imparable de la naturaleza, cualquier compañía, aunque sea lejana, se siente como un refugio. El cielo volvió a abrirse. El ruido fue tan fuerte que Laura se llevó las manos a los oídos. Entonces, en medio del estruendo, escuchó algo más. Un crujido. Luego, un gemido profundo. Como si la tierra se quejara. Se levantó de un salto. El río había comenzado a desbordarse. El padre entró corriendo, empapado hasta los huesos. Laura. Agarrá lo que puedas. El agua está entrando desde el norte. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El agua nunca había llegado tan alto. Nunca. Algo en su interior, su intuición, su conexión con la naturaleza, le gritó que no era un desborde normal. Mientras guardaban documentos, ropa y un par de fotografías, Laura notó que la lluvia parecía caer en dirección contraria al viento, como si estuviera siendo arrastrada hacia el río. Era antinatural. Era inquietante. Era como si el agua estuviera viva. Papá, dijo ella, con un nudo en la garganta, ¿y si el río está pidiendo algo? Él la miró, sorprendido. ¿Cómo que pidiendo? No lo sé. Siento que, no sé, que está desesperado. Su padre suspiró, cansado. Hija, el río no pide. El río avanza. Pero Laura sabía que para él también era extraño. Desde hace semanas, el agua estaba más caliente de lo normal.
Había peces que llegaban muertos a la orilla. El color había cambiado a un tono grisáceo que ningún vecino recordaba haber visto antes. Y ahora, en plena tormenta, el río rugía con un sonido grave, casi humano. Laura tomó aire. Nunca había sentido algo así. Como si un mensaje quisiera atravesar su mente. «Nos está hablando», susurró. Y no lo escuchamos. Salieron de la casa justo cuando el agua comenzaba a entrar por la puerta principal. Sus vecinos corrían en medio del torrente, sosteniendo a niños, mascotas, objetos valiosos, lo que fuera. La calle se había convertido en un pequeño arroyo. El agua les llegaba a las rodillas. El viento los golpeaba como si quisiera empujarlos de vuelta hacia el río. «Al centro comunitario», gritó alguien. «Es el único lugar alto». Laura y su padre avanzaron entre la oscuridad y el caos. Relámpagos iluminaban rostros empañados por la desesperación. Una mujer lloraba porque no encontraba a su hijo. Un anciano se aferraba a una maleta que casi flotaba. Cada rostro parecía llevar una historia, un miedo, una pérdida. Y Laura lo sintió de nuevo. La naturaleza estaba gritando. Pero no con furia. Con dolor. Cuando llegaron al centro, unas 20 personas ya estaban dentro, temblando, empapadas, tratando de comprender qué estaba ocurriendo. Laura no podía quedarse quieta. Se acercó a la ventana. El río era ahora una masa oscura, imparable, tragándose árboles, cercas, parte del camino. Su padre se acercó por detrás. «No podíamos hacer nada», dijo él, como si quisiera convencerla, o convencerse. Laura lo sabía. Pero también sabía que la tormenta no era solo una tormenta. El río siempre había sido parte de sus vidas, casi un miembro más del pueblo. Era su identidad, su sustento, su historia. Y ahora estaba gritando como si estuviera muriendo. La noche avanzó lentamente, como si el tiempo también estuviera atrapado bajo la lluvia. Las personas intentaban dormir en colchonetas improvisadas. Los niños lloraban. Los adultos murmuraban oraciones o hacían planes sin esperanza. Laura decidió sentarse sola en un rincón. Miró al techo, donde el agua goteaba en un ritmo irregular. Parecía un latido. Cerró los ojos. Y entonces lo sintió. Un mensaje. Una intuición. Una frase que se formó en su mente como si hubiera sido pronunciada en su oído. «Escúchame». Laura abrió los ojos de golpe. Su respiración se aceleró. Era imposible, ¿o no? Había personas que podían leer el clima. Había animales que anticipaban desastres. Había culturas que hablaban con ríos, montañas, bosques. ¿Y si ella no estaba imaginando cosas? Decidió salir. A pesar de la lluvia, a pesar del miedo, a pesar de su propio padre gritándole que no saliera. Caminó hacia el borde seguro del centro comunitario. El viento la empapó al instante. Pero ella cerró los ojos y escuchó. El río rugía. Pero detrás de ese rugido, había algo más. Una tristeza inmensa. Un lamento profundo. Como si el río llorara. Y entonces lo comprendió. No era un mensaje para ella. Era un mensaje para todos. Y tenía que contarlo. Cuando regresó al interior, todos la miraron. Laura tenía el cabello pegado al rostro, la ropa empapada, pero sus ojos brillaban con una certidumbre que nadie había visto en ella. «El río nos conoce», dijo, con voz temblorosa pero firme. «Y nos está avisando». Las personas se quedaron en silencio. No es solo una tormenta. No es solo un desborde. Es un llamado. Nos está diciendo que hemos ido demasiado lejos. Un hombre mayor negó con la cabeza. El clima siempre ha sido así. No, respondió Laura. No siempre. Cada año ha empeorado. Cada temporada el agua sube más. Cada día la naturaleza nos pide que escuchemos, y no lo hacemos. Los vecinos se miraron entre sí. La realidad era evidente. Había sequías donde no debían haberlas. Tormentas fuera de temporada. Calor extremo. Riadas que nadie recordaba. El río no era el enemigo. Era el mensajero. Y su mensaje era claro. Despierten. Laura siguió hablando, no desde el miedo, sino desde una calma profunda que todos sintieron. Quiero que alguien más me diga si también sintió algo esta noche, algo en el aire, en el agua, en el viento. Varias personas asintieron, tímidas al principio.
Algunos confesaron que habían tenido un mal presentimiento desde la mañana. Otros dijeron que habían notado el río extraño. La unidad nació de la vulnerabilidad. Por primera vez en mucho tiempo, todos se sentían parte de algo más grande. Laura respiró hondo. Cuando esta tormenta termine, quiero que contemos esta historia. Quiero que el mundo sepa lo que vivimos esta noche. Quiero saber desde dónde la gente la escuchará. Quizá desde otros países, otros ríos, otros hogares. Tal vez no estemos solos en esto. Una mujer sonrió entre lágrimas. Podrías escribirlo, o contarlo. Laura asintió. Sí. Contarlo. Quizás en algún lugar, alguien necesite escucharlo. Quizá esta historia pueda sanar a alguien. Porque aunque no lo parezca, esta noche también puede tener un propósito. Miró a su padre. Él le devolvió una mirada de orgullo silencioso. Ella había encontrado su voz. Cuando la tormenta cedió al amanecer, el pueblo estaba irreconocible. El río había dejado cicatrices profundas, pero también un mensaje. Un mensaje que Laura prometió transmitir. Había descubierto su misión. No solo contar lo que había pasado, sino recordar que cada tormenta, por más devastadora que sea, trae consigo la posibilidad de despertar. Y así nació su decisión. Convertir cada historia vivida, o imaginada, en un pequeño instante que pudiera tocar el corazón de alguien más. Un instante que sanara. Y mientras escribía sus primeras palabras, pensó: si alguien llega hasta aquí, que me diga desde qué parte del mundo nos escucha. Porque hoy, más que nunca, debemos aprender a escucharnos los unos a los otros. Esa fue la noche en que el río habló. Y la noche en que Laura decidió escucharlo. Para siempre.